Hola, bienvenidos a tu clase. En esta ocasión vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice, dado los siguientes vectores, encontrar la resultante y el ángulo de la siguiente suma de vectores por el método gráfico del triángulo. Vamos a darle solución a este ejercicio por el método gráfico del método del triángulo. Mi arreglo es el siguiente. Tengo dos vectores, F1 de 50 newton, F2 de 60 newton. Entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Para darle solución por el método gráfico es necesario utilizar regla y transportador. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, mediante el uso de la regla, voy a trazar mi plano cartesiano de la siguiente manera. Entonces trazo el plano cartesiano y quedaría de la siguiente manera. Con unas medidas, las cuales yo voy a adoptar con base a mi ejercicio. El siguiente paso es indicar la escala. La escala para trazar vectores de 50 newton y de 60 newton. Observo que estamos en las decenas, es decir, voy a utilizar la escala 1 a 10. Entonces lo vamos a indicar. Escala 1 centímetro de mi regla representa 10 newton. Es decir, por cada unidad que yo avance, estoy avanzando 10 newton. Perfecto. Vamos a trazar ambos vectores. No interesa el orden, puedo empezar con F1, puedo empezar con F2. De todas maneras, ambos se van a trazar. Ambos tienen que ser trazados. Vamos a iniciar trazando el vector 2, F2 de 60 newton. Entonces, voy a utilizar mi regla. Voy a utilizar la regla y la voy a colocar que el punto 0 de la regla, el 0 de la regla, coincida con el punto 0 del plano cartesiano, de la siguiente manera. ¿Ok? Ahí quedó. Ahora voy a trazar el vector 2, que en este caso son 60 newton, es decir, voy a ocupar 6 centímetros, porque por cada centímetro estoy avanzando 10 newton. Entonces lo voy a hacer con 6 centímetros. Ya que coloqué mi regla, voy a agarrar mi lápiz y voy a trazar los 6 centímetros a la derecha, porque así está el arreglo. Entonces trazo los 6 centímetros a la derecha. Llevamos 3, 4 y 6 centímetros. Ahí están los 6 centímetros. Perfecto. Voy a dejar mi regla de utilizar. Voy a terminar de trazar ese vector porque todo vector debe de llevar su punta de flecha. Entonces trazo la punta de flecha de este vector y le pongo su nombre que se llama F2 es igual 60 newton. ¿Ok? Ya quedó el primer vector trazado a escala. El método del triángulo indica que voy a trazar el siguiente vector al final del primer vector que acabo de trazar. Nuevamente
voy a utilizar mi regla. Como mi vector va hacia arriba, entonces mi regla la voy a colocar de manera que vaya sobre el eje Y, ¿sí? Que vaya sobre el eje Y. Lo tengo que colocar derecho. La regla, ¿ok? Y al final del vector que acabo de trazar, va a ir mi vector 1. Al final del vector 2 va a ir mi vector 1. ¿Cuántos centímetros? Son 50 newton, entonces ocupo 5 centímetros. Entonces vamos a trazar 5 centímetros para mi vector 1. Empezamos al final en la punta de la flecha del vector 2. Entonces, hacia arriba indico los 5 centímetros. Ahí quedaron los 5 centímetros. Perfecto. Voy a hacer un lado mi regla. Voy a terminar de trazar mi vector con su punta de flecha. Ya estoy trazando mi vector con su punta de flecha. E igual voy a indicar que es el vector F1 y que vale 50 newton. Perfecto. Como ya tracé mi último vector, ahora los voy a sumar para encontrar el vector resultante. Para la suma, voy nuevamente a ocupar mi regla y ahora voy a colocar la regla, el cero de la regla, en el cero del plano cartesiano, de la siguiente manera. Y voy a buscar el final del último vector que acabo de trazar, en este caso de F1. Entonces, coloco mi regla de manera que busco el final del vector 1. Entonces, de esta manera quedaría colocado mi regla para trazar el vector resultante. Entonces, agarro mi lápiz y vamos a trazar el vector resultante. Del origen, del centro, hacia el último vector. Buscando el último vector hacia ahí. ¿Ok? Vamos a hacer un lado la regla. Vamos a trazar su punta de flecha. Para que quede bien indicado el vector, debe de llevar su punta de flecha. Y para saber cuánto vale el vector resultante, vuelvo a colocar mi regla y medir la magnitud de este vector. En esta ocasión, observo que mide 7.8. Hasta ahí llega, acá está el 7 y sería 7.8. 7.8 por 10, que es la escala, sería 78 newton. Entonces, voy a dejar mi regla y voy a colocar el valor de la fuerza resultante. Coloco entonces fuerza resultante es igual a 78 newton. 78 newton es la magnitud de mi vector resultante. Ahora tengo que calcular el ángulo que abre ese vector. Este vector tiene una apertura, tiene un ángulo de apertura. Tengo que ver qué ángulo es. Para saber qué ángulo es, voy a colocar mi transportador. El transportador tiene un centro señalado y ese centro lo voy a llevar al centro del plano cartesiano de la siguiente manera.
De esta manera, observo que quede bien cuadrado mi transportador y observo, como el transportador es transparente, ¿sí? Observo por dónde va a pasar mi vector resultante. Ya que chequé que mi transportador esté bien cuadrado, es decir, que coincida esta línea con la línea del eje X, que coincida esta línea también con la línea del eje X y que coincida la línea del eje Y con los 90 grados, ya que verifiqué que mi transportador está bien ajustado, está bien cuadrado, ahora sí voy a observar por qué ángulo pasa el vector resultante. Como vuelvo a repetir, como los transportadores son transparentes, yo puedo observar claramente por qué ángulo pasa el vector resultante. En este caso, observo que pasa en el ángulo de 40 grados. ¿Ok? Entonces retiro mi transportador. Claramente se vio que pasó por 40 grados y voy a indicar el ángulo de este vector resultante. Al ángulo le voy a llamar alfa, lo voy a indicar con una letra alfa. Es igual 40 grados. Y de esa manera es como se suma por el método gráfico del método del triángulo dos vectores concurrentes. En esta ocasión salió 78 newton con un ángulo de 40 grados. Espero que les sea de mucha utilidad este video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.